urbano y territorial, es ingeniero civil de la Universidad de San Carlos, es jefe de la Oficina Municipal de Desarrollo Urbano y Territorial de la Municipalidad de Amatitlán, técnico en la División de Ordenamiento Territorial y consultor de monitoreo y seguimiento en AMSA, y jefe de la Unidad de Seguimiento y Evaluación. Muy bien, ingeniero, mucho gusto, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias ahí por el tiempo y el espacio que me dan, ¿verdad? Para pues, compartir un poco de lo que trabajamos y de pues una pasión personal, ¿verdad? Que he venido pues desarrollando desde hace algunos años, pues así que pues el camino laboral lo va llevando por pues, sendas que a veces uno no se imagina cuando uno está estudiando en la facultad, ¿verdad? A veces uno piensa, por ejemplo, trabajar en diseño estructural, planificación de cualquier tipo de infraestructura, digamos, eh, nos imaginamos siempre siendo los diseñadores de estos grandes edificios o, por ejemplo, de investigar tecnologías como la que pues, el ingeniero Plinio nos acaba de exponer. Muy interesante la expresión de él, ¿verdad? Pero pues existen otros campos en los que también pues podemos desarrollarnos, ¿verdad? Y uno de esos campos y es tan importante y a veces considero que pues ha quedado un poco descuidado hasta cierto punto es la parte de la planificación o la planeación. Y en este caso, pues vamos a hablar un poco sobre la planificación específicamente del territorio. Tal vez vamos a apartarnos un poco y vamos a tratar de cambiar un poco la idea de que nosotros planificamos solo proyectos, digamos, un edificio, un sistema de alcantarillado, un sistema de agua, pero también podemos planificar ciudades, podemos planificar regiones, podemos planificar países enteros, ¿verdad? Obviamente es otra rama de la planificación, entonces muchas gracias por el espacio ahora y la invitación, entonces les voy a compartir mi pantalla y eh, solo voy a ver, me confirman si pueden Ya ver mi podemos ver pantalla. su pantalla, ingeniero. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, pues como ya lo anunció el compañero, pues el tema que les voy a compartir es la aplicación de sistemas de información geográfica en la planificación territorial. Es un tema pues bastante amplio. Vamos a tener que hacer como un paso muy ágil de algunos conceptos. Primero vamos a iniciar definiendo qué son los sistemas de información geográfica. Posiblemente algunos estén familiarizados, pero por ejemplo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos, eh, pues hasta la fecha creo que es algo que nos hace falta y que pues yo ahora estoy intentando como promocionar un poco, dándoles pues parte del curso de urbanismo. Actualmente pues está a mi cargo impartir este curso en la facultad. Y pues estoy implementando un taller de sistemas de información geográfica, que es algo que a mí me parece que sí es súper importante que aprendamos como ingenieros, ¿verdad? El urbanismo es una ciencia multidisciplinaria y se requiere, pues en la actualidad, el urbanismo en el país está dominado prácticamente y casi que exclusivamente por arquitectos. Sin embargo, se necesitan conocimientos en otras áreas para pues, mejorar las planificaciones de los territorios, ¿verdad? Y no solo hablemos de áreas técnicas, sino también áreas sociales. En el urbanismo tiene que intervenir ingenieros, arquitectos, también intervienen sociólogos, también es necesario que intervengan abogados, es decir, es una combinación de muchos factores que hay en el territorio y las dinámicas territoriales son tan amplias que es indispensable que se formen equipos multidisciplinarios para planificar los territorios. No podemos planificarlos desde un punto de vista como único, sino que tiene que haber multiplicidad de actores y de expertos interviniendo para la planificación de los territorios. Entonces, ¿qué son los sistemas de información geográfica? Vamos a definir primero.
Posteriormente vamos a hablar de qué es la planificación territorial en sí, digamos como tal, qué es la planificación territorial, para posteriormente dar algunos ejemplos de la aplicación de los SIG, que son los sistemas de información geográfica, en la planificación territorial, ¿verdad? Entonces, pues acá podemos observar algunas imágenes muy buenas que nos explican un poco qué es un SIG. La imagen que ustedes están viendo a su izquierda acá, pues nos está ejemplificando los distintos tipos de información que nosotros podemos manejar como capas. En nuestro sistema de información geográfica le llamamos capas digamos, pues tal vez ustedes son bastante jóvenes, pero tal vez algunos conocieron los famosos proyectores de transparencia de acetatos. Entonces, digamos que cada una de estas figuras que están acá es como que pusiéramos un acetato y podemos colocar otro encima y podemos, digamos, observar como las distintas combinaciones de datos, ver cómo se superponen unos sobre otros. Obviamente toda esta información está georreferenciada, es decir, está referenciada hacia un datum específico y a un sistema de coordenadas, ¿verdad? Entonces, para que pues toda la información que superpongamos caiga en su coordenada correcta y podamos hacer estos análisis más avanzados del territorio. En la parte derecha, pues aquí ustedes pueden observar, por ejemplo, podemos tener una capa con puntos que simbolicen personas. Luego, en la parte inferior, tenemos otra capa de tipo polígonos que pueden representar calles. Luego, a estas calles las podemos superponer o subponer también otra capa que representen las parcelas que están en ese territorio. Luego tenemos otra capa que ustedes ven acá, pues son pues unos cuadros, es como una matriz. A esto se le llama un modelo, esto representa un modelo de elevación, es decir, cada cuadrito o en este caso son píxeles, cada píxel pues representa una altitud distinta y con eso pues podemos a partir de estos modelos de elevación podemos analizar la morfología del territorio, podemos generar curvas de nivel y toda esta información pues la podemos obtener por medio de imágenes de satélite. Por ejemplo, existen varios satélites que están orbitando el planeta todo el tiempo y van capturando información del territorio. Y pues hay algunos satélites que que podemos tener acceso a ellos, a la información que ellos recopilan de forma gratuita, ¿verdad? Por ejemplo, están las misiones, las más famosas que les puedo mencionar, están las misiones Landsat, que son los satélites, son unos satélites que son pues, de Estados Unidos y que están pues orbitando, ya vamos precisamente lanzaron el noveno satélite, el Landsat 9, y actualmente están en funcionamiento las misiones Landsat 7, 8 y 9 y cada satélite tiene sensores distintos que capturan distinto tipo de información y con eso pues podemos hacer distintos tipos de análisis del territorio, podemos analizar la vegetación, podemos analizar las coberturas de suelo, los usos de suelo, podemos analizar pues altitudes podemos hacer análisis forestales, podemos incluso por medio de la firma espectral que nos devuelven las plantas, podemos incluso saber de una imagen, saber qué tipo de plantación existe en determinada región del planeta, ¿verdad? Y pues otra forma de capturar esta información territorial, pues es una tecnología bastante, pues no es tan nueva, pero digamos en nuestro medio sí está comenzando a incursionar, que es la tecnología LIDAR, que es distinta a los satélites que capturan, lo que capturan los satélites es el rebote de la luz solar en la superficie, regresa al satélite y eso es lo que captura la información, los sensores de los satélites, mientras que la tecnología LIDAR a los satélites se les llama pues sensores pasivos porque capturan información de luz solar que rebota sobre las superficies y pues captura firmas espectrales, mientras que la tecnología LIDAR
La diferencia es que es un sensor de tipo activo porque lo que hace es que dispara un rayo láser y este rebota en las superficies y regresa hacia el sensor. Estos pueden ir montados, pues al inicio iban montados en aviones, en avionetas, en helicópteros, pero conforme ha ido avanzando la tecnología, pues actualmente podemos montar sensores LIDAR incluso en drones y podemos pues hacer barridos de algunos territorios más pequeños, ¿verdad? Digamos, si necesitamos capturar información de territorios más amplios, pues definitivamente vamos a tener que utilizar todavía aviones, avionetas o helicópteros, ¿verdad? Bueno, continuando con la explicación, por último, acá donde ustedes ven, donde dice ríos y cultivos, por ejemplo, esta representa también, esta es información tipo raster. Más adelante vamos a explicar los dos tipos de datos que podemos manejar en los sistemas de información geográfica. Pero, digamos, aquí cada píxel pues representa distintas entidades territoriales. Por ejemplo, estos píxeles en color celeste pues representan, en la parte de abajo ustedes están viendo ahí una parte de un territorio, representan un río. Estos píxeles más de color café, pues pueden representar un terreno listo para cultivos. Estos píxeles de color gris, pues representan lugares, la traza urbana o la trama urbana, ¿verdad? Que donde pues hay edificaciones. Y pues aquí podemos observar otros píxeles de otros colores que pues representan, por ejemplo, los grises representan áreas de más alta densidad de construcción, ¿verdad? Edificios más altos. Y los naranjas pues están representando áreas de menor densidad, ¿verdad? Es decir, edificaciones de tal vez posiblemente un solo nivel, ¿verdad? Incluso podemos llegar al detalle dependiendo de la escala a la que estemos capturando la información va a ser el tamaño del píxel y pues el detalle de la información que podamos capturar, ¿verdad? Y por último, pues podemos ver aquí a la izquierda nuevamente la información representada en capas, pero ya en un modelo en 3 dimensiones, donde podemos observar estas líneas color negro que representan el relieve del territorio. Las líneas azules representan toda la red hídrica que hay en ese territorio. Los puntos naranja pues pueden representar posiblemente estaciones de medición de caudales pues, donde están ubicados los ríos, ¿verdad? Luego en la parte inferior podríamos estar observando información geológica y, digamos, con toda esta información superpuesta, pues podemos hacer distintos análisis para planificar nuestros territorios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el uso de los sistemas de información geográfica? Entonces vamos a definir, digamos, un sistema de información geográfica que nos permite realizar, ¿verdad? Y nos permite realizar, pues, algunas operaciones como son la lectura, edición, almacenamiento y en términos generales, gestión de datos espaciales. Algunos estudios determinan que alrededor del 70% de las variables que se manejan en los territorios son susceptibles a georreferenciación. Es decir, casi cualquier fenómeno que suceda sobre la superficie de la Tierra podemos darle unas coordenadas y podemos ubicarlo sobre un mapa, ¿verdad? Y analizar qué está sucediendo en el territorio. Luego, otra de las operaciones que nos permiten realizar los sistemas de información geográfica es el análisis de los datos que se capturan por distintos medios, ¿verdad? Ya les mencioné satélites, ya les mencioné la tecnología LIDAR, pero también podemos capturar información por medio, por ejemplo, de una estación total, ¿verdad? Podemos amarrar nuestro levantamiento a un sistema de referencia que puede ser, por ejemplo, en nuestro país, la red que está montando el RIC, que son las RAC, ¿verdad? RAC 1 y RAC 2. Podemos georreferenciar nuestros levantamientos y podemos colocar cualquier levantamiento topográfico referenciado a un sistema de coordenadas que pues, en nuestro caso manejamos las GTM, que es una modificación de las UTM, ¿verdad? Que es, digamos, como para ajustarlo a nuestro territorio, ¿verdad?
Y pues esto puede incluir desde consultas sencillas a elaboración de complejos modelos de análisis del territorio, y puede llevarse a cabo tanto sobre el componente espacial de los datos, es decir, la localización de cada valor o elemento, como también sobre la componente temática, es decir, qué valor tiene ese dato, ¿verdad? Por ejemplo, les mencioné que aparte de la coordenada de un píxel que nos puede decir dónde está ubicado cierto fenómeno territorial, podemos tener el dato, por ejemplo, en las plantas, por ejemplo, podemos analizar el estrés hídrico, ¿verdad? Eso pues, puede servir para los ingenieros agrónomos, ¿verdad? O también podemos analizar, digamos, la humedad del suelo, ¿verdad? Eso pues nos puede dar otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, a los ingenieros civiles, ¿verdad? Obviamente, pues esto también tiene que ir relacionado con la escala a la que estemos levantando la información y para qué vamos a utilizar la información, ¿verdad? Por ejemplo, hacer análisis de suelos, podríamos hacerlo por medio de algún sensor, ¿verdad? Que nos pueda capturar información por ejemplo, en el espectro de los infrarrojos, podemos analizar la humedad del suelo, ¿verdad? Y pues eso ya lo podemos hacer montando, por ejemplo, un dron, un sensor de este tipo para capturar esta información de nuestro territorio, ¿verdad? Y también, por último, la otra operación que nos permite realizar es pues, la generación de resultados tales como mapas, informes, gráficos, y etcétera, ¿verdad? Para poder pues, transmitir la información que estamos analizando del territorio, ¿verdad? Luego, ahora vamos a ver qué componentes deben de tener un SIG para que podamos llamarle SIG, ¿verdad? El primer componente y uno de los más importantes son los datos, ¿verdad? Los datos son como la materia prima necesaria para el trabajo en un sistema de información geográfica y los que contienen la información geográfica vital para la propia existencia de los SIG. Sin datos no tendría sentido tener un sistema de información geográfica porque no tenemos que ingresarle, ¿verdad? Y pues aquí pues surge otro tema importante, que es la calidad de los datos que estamos metiendo, ¿verdad? Porque como con cualquier sistema que estemos trabajando, si metemos un dato que no sirve, vamos a obtener un resultado que no nos va a servir, ¿verdad? Entonces, también pues es necesario saber las fuentes de datos, si son confiables las fuentes de datos, ¿verdad? La precisión con la que fue tomado el dato, todo eso es importante y eso es parte de lo que se le conoce como la metadata, ¿verdad? Que la metadata es la información de los mismos datos, ¿verdad? Parte de la metadata puede ser, por ejemplo, quién levantó la información, con qué tipo de sensor se levantó la información, cuál es la precisión que tiene ese sensor para levantar información, ¿verdad? Esa información es vital para la calidad de nuestros análisis que podamos realizar en nuestros sistemas de información geográfica. Luego, el siguiente componente son los métodos. Y estos pues son un conjunto de formulaciones y metodologías a aplicar sobre los datos. Es decir, no ganamos nada en estarle ingresando miles o posiblemente millones de datos a nuestro sistema de información geográfica y dejarlos ahí, si no aplicamos unos métodos para poder procesar esta información, combinar la información con otras variables, digamos, esto se llama análisis multivariable, y a raíz de esa combinación de datos y superposición de información y todos los análisis que podamos realizar, pues vamos a obtener nueva información, ¿verdad? Esto pues a todo esto son los métodos, ¿verdad? El paso 1, paso 2, como pues lo demuestra la imagen que está ahí, ¿verdad? Vamos para acá o vamos para acá, es digamos todo el flujo de trabajo, ¿verdad? Son los métodos. Seguidamente, el otro componente es el software. Eso es súper importante, ¿verdad? Es necesaria una aplicación informática que pueda trabajar con los datos, que implemente los métodos que acabamos de mencionar, ¿verdad? Y pues existen software especializados para sistemas de información geográfica. Aquí pues quiero hacer un pequeño hincapié en la diferencia entre un software SIG y un software CAD.
hay muchas personas que manejan información de territorio en CAD, realizan mapas en CAD. Sin embargo, los fines para los que fueron creados los CAD, que son pues, el diseño asistido por computadora, ¿verdad? No fueron para analizar datos geográficos. Sus fines son otros, ¿verdad? Es para realizar planos, y incluso ahora tenemos la tecnología BIM, pero de igual forma sus fines son distintos a los de los sistemas de información geográfica, porque los BIM son para manejar, por ejemplo, información de la construcción de un edificio, ¿verdad? Digamos, ahí podemos manejar flujos de trabajo, pero específicamente para construcciones o para sistemas. Por ejemplo, podemos manejar ahí toda la información desde la planificación de un edificio, la ejecución y la posterior puesta en operación y mantenimiento, ¿verdad? Ahí podemos ingresar la información de la calidad de los materiales, etcétera, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es que los fines para los que fue creado el BIM son distintos a los fines para los que son creados los software SIG. Y en este rubro también es importante mencionar que existen distintos software, algunos que son propietarios, es decir, que son pagados, y también existe software libre. Y pues para, digamos, fines académicos y también para muchas instituciones del Estado, sobre todo en nuestro país, que pues siempre el tema presupuestario es una limitante, pues son herramientas muy poderosas los software libres. Dentro de los SIG propietarios, el más famoso que seguramente la mayoría de ustedes lo han escuchado mencionar es ArcGIS, que es de la empresa Esri. Sin embargo, a pesar de que, digamos, es como el software líder eh, en, 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 en la parte privada, digamos, en lo propietario, sí llega a tener algunos costos que son un poco prohibitivos para nuestro medio, ¿verdad? Las licencias son sumamente caras, y cada componente extra que queramos, digamos, tenemos como el software base, pero si queremos tener un módulo de análisis específico, por ejemplo, en 3 dimensiones, tenemos que pagar extra, ¿verdad? Y cada licencia de esas es muy cara, ¿verdad? Y para muchas instituciones, en mi caso, por ejemplo, yo actualmente laboro para una municipalidad, realmente no tiene la posibilidad la municipalidad de pagar un software de eso. Entonces ahí es donde entran los software de licencias libres, que pues en la actualidad han avanzado tanto que incluso pues sí es como un rival bastante fuerte por ejemplo, el software de Esri, ¿verdad? Que es ArcGIS. Existen otros software de propietario que no son tan famosos, pero que también son pues bastante poderosos. Podemos mencionar Global Mapper. Y dentro del mundo de software libre, el líder, les puedo mencionar en este momento, es un software que se llama QGIS. Pero también existen otros. Por ejemplo, existe un software español que se llama GBSIG, que también pues, es bastante bueno. Y digamos, para las aplicaciones básicas e intermedias, podemos utilizar muy bien QGIS o GBSIG, y que no vamos a obtener, digamos, nada inferior a lo que podamos obtener utilizando ArcGIS, ¿verdad? Entonces sí, digamos, ha avanzado mucho el mundo de los software libre, y pues en la aplicación del sistema de información geográfica pues tenemos muy buenas opciones, ¿verdad? Eh, Continuando con los componentes que debe llevar un SIG, también está el hardware, obviamente, ¿verdad? Que es el equipo necesario para ejecutar el software del que acabamos de hablar. Y en este caso, pues sí es importante mencionar que las características de un equipo de cómputo para poder correr algunas aplicaciones SIG, sí tiene que ser pues un software bastante robusto, ¿verdad? En la actualidad, pues estamos hablando de como mínimo poder tener un procesador así por muy bajo, un Core i5, así muy bajo,
idealmente un Core i7 o ahora que ya pues, está a punto de salir el Core i9. Tener una RAM de por lo menos 16 gigas, tener una tarjeta de video dedicada, ¿verdad? Porque algunos procesos, pues sí, pues requieren mucho recurso de la computadora, entonces sí es necesario tener un equipo de cómputo pues bastante robusto, ¿verdad? Entre otras especificaciones, por ejemplo, también pues necesitamos muchas veces tener monitores grandes para poder observar, poder ver bien las imágenes de territorios amplios. Muchas veces se necesitan dos monitores también para poder poder ver distinta información en cada monitor, ¿verdad? Entonces, este componente pues es bastante importante y también a veces pues tiene mucho que ver con los costos, ¿verdad? Dependiendo, si nosotros trabajamos por nuestra cuenta, pues sí hay que hacer importantes inversiones para poder tener un hardware adecuado para poder realizar todos estos análisis y estos procesos, ¿verdad? Por ejemplo, si en la actualidad pues, se utilizan mucho los drones para capturar información y hacer ortofotos, pero para hacer estos procesos se utilizan algunos software que sí pues requieren algunas características de nuestro hardware pues bastante robustas, ¿verdad? Y por último, pero no menos importante, yo diría que es el más importante de los componentes, es el personal, ¿verdad? Pues son las personas encargadas de diseñar y utilizar el software, siendo el motor del SIG, ¿verdad? Es decir, somos nosotros como operadores o como técnicos los que pues podemos darle las órdenes a nuestros equipos para hacer los distintos análisis, ¿verdad? Y nosotros somos los que pues tenemos que saber qué metodología tenemos que aplicar para obtener pues el resultado que necesitamos, ¿verdad? Entonces esos son aquí podemos observar este pequeño gráfico donde pues podemos ver cómo interactúan los 5 componentes que conforman un SIG, ¿verdad? Es decir, tenemos los datos que son luego analizados por medio de unas metodologías. Esas metodologías necesitan de un software para ser aplicadas y ese software tiene que ir necesariamente montado en un hardware, es decir, un equipo de cómputo, y somos nosotros como personas las que realizamos todos estos análisis, ¿verdad? Entonces esos son los 5 componentes indispensables para un sistema de información geográfica. Bueno, ya que, pues sabemos ahora qué es un sistema de información geográfica, ahora vamos a ver los distintos modelos de datos espaciales que podemos manejar en un sistema de información geográfica, ¿verdad? Y esencialmente, pues son dos tipos de datos que maneja un SIG, que son los datos de tipo vectorial y los datos de tipo raster, ¿verdad? La representación vectorial utiliza como elementos primitivos, o es decir, los más generales, los puntos, las líneas y los polígonos para representar los rasgos de la superficie terrestre. Y la representación raster se basa en una unidad fundamental llamada celda o píxel, que fue lo que les expliqué con las imágenes, las primeras imágenes que estuvimos viendo. Y estos formatos son complementarios entre sí. Es decir, podemos extraer información y hacer análisis tanto en formato tipo vectorial como en formato tipo raster, ¿verdad? El modo raster es indispensable para ciertas aplicaciones como la teledetección, que fue lo que estuvimos hablando, ¿verdad? De análisis de imágenes de satélite, análisis de imágenes con tecnología LIDAR, y el modo vectorial pues responde mejor a las necesidades de gestión de datos localizados con alta precisión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los datos tipo raster, nosotros le damos suma a la información, va a llegar a un punto en que solo vamos a ver píxeles y pues ya no vamos a poder interpretar bien qué es lo que está sucediendo, mientras que
El vector tiene esa ventaja de que nosotros podemos darle zoom hasta el infinito y no se va a alterar la imagen de lo que estamos observando, ¿verdad? Entonces, para esos datos que necesitan pues, mayor precisión en la localización, utilizamos datos tipo vectorial, ¿verdad? Y pues existen sistemas que se especializan en la manipulación de uno u otro de los datos, ¿verdad? Por ejemplo, existe un software que es específicamente para manejo de imágenes, que es tipo raster, que se llama ERDAS. Es un software que es también tipo propietario, es decir, hay que pagar una licencia que es bastante cara, que es solo para manejar información raster, ¿verdad? Pero en la actualidad, la tendencia es que se integren ambos tipos de datos y la posibilidad de diálogo entre los formatos, ¿verdad? Es decir, convertir datos tipo raster a vectorial y viceversa también, ¿verdad? Sin presentar pues mayores inconvenientes, ¿verdad? Entonces acá podemos ver los dos modelos de datos que ya hablamos, ¿verdad? En la parte superior pues están ustedes viendo el modelo tipo raster y en la parte inferior pues vemos su representación, lo mismo en modelo tipo vectorial, ¿verdad? Entonces ustedes pueden observar, digamos que en el raster todos los píxeles celestes pues representan un cuerpo de agua o representan ríos o representan un lago y que en la parte inferior pues se representa por medio de polígonos, ¿verdad? Ya no son píxeles, sino son polígonos. Y los ríos, por ejemplo, podemos representarlo por medio de líneas, ¿verdad? Y los distintos tipos de usos de suelo, como por ejemplo esto que está aquí, estos polígonos en color verde, pues representan un bosque, y pues dependiendo, digamos, estos podían, los polígonos de color amarillo pues nos podían representar algún tipo de suelo específico y pues el resto otro tipo de suelo, ¿verdad? Y luego vamos a ver las formas en que se deben de ordenar los datos en un SIG para poder observarlos de una forma adecuada y pues hacer nuestros análisis, ¿verdad? La forma, por ejemplo, un dato fundamental, la forma primitiva fundamental, en este caso serían puntos, podrían representar en una entidad espacial. Por ejemplo, aquí pueden ver ustedes, estos pueden ser algunos arbustos, por ejemplo, en alguna parte del territorio. Y luego, de forma tipo vectorial, pues podían estar representados por medio de puntos, ¿verdad? Cada uno de estos puntos representa pues un arbusto que está en nuestro territorio, o pueden ser árboles también, ¿verdad? Dependiendo de la escala a la que esté, pues por esos podían ser árboles o podían ser arbustos, ¿verdad? Y otra de las características que diferencia un SIG de un CAD es que podemos tener una base de datos asociada a estas entidades espaciales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ustedes pueden observar una tabla de datos que en los SIG, pues a los datos les llamamos atributos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos tener, por ejemplo, un ID asociado a cada uno de estos puntos. Por ejemplo, este es el punto número 1, este podría ser el punto número 2, este el punto número 3, este el punto número 4, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, podemos tener un ID que me identifica cada entidad espacial y podemos asociarle otros datos, por ejemplo, la altura que puede tener este espacial, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, solo nos dice altura, pero no nos dice la unidad de medida, entonces no podemos interpretar adecuadamente de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, también podríamos aquí agregarle, por ejemplo, especie, la especie de árbol o arbusto que estamos analizando y podríamos pues agregar el nombre, ¿verdad? El nombre científico o el nombre común, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces podemos decir que la entidad número 1 tiene una altura de 17.5, podrían ser metros y un diámetro de 35 centímetros, ¿verdad? En la entidad número 2, 22 metros con un diámetro de 45.6 y así sucesivamente, ¿verdad? La otra forma de representar datos de forma vectorial pues son las líneas, ¿verdad? Ustedes aquí están viendo en la vida real, por ejemplo, aquí tenemos un río.
y ya en nuestro sistema de información geográfica ese río pasan a ser entidades tipo línea, ¿verdad? Entonces cada línea, por ejemplo, dice que esta podía ser la número 15 y y por ejemplo, esta podía ser el que tiene un ancho de 6.3, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno de los ramales del río tiene 15 metros de ancho, el otro tiene 6.3. El calado o la profundidad máxima a la que se puede navegar ahí son 4.3, en el otro 3.9, y una longitud total de 35 kilómetros en uno y 5.2 kilómetros en otro, ¿verdad? Esa es pues una de las diferencias fundamentales entre SIG y CAD, ¿verdad? Porque CAD no me permite a mí asociar datos, digamos, solo puedo representar formas geométricas, pero no puedo asociarle datos a esas formas, ¿verdad? Y por último tenemos los polígonos, y en la parte inferior ustedes pueden observar en la imagen, pues este es un lago, ¿verdad? Ese es, digamos, el dato en la vida real. Y luego, vectorizado, pues ya estamos observando un polígono, y ese polígono podemos asociarle una superficie que la podemos calcular directamente desde nuestro sistema de información geográfica. Ni siquiera tenemos que ir a medirla sobre el territorio, sino que pues el mismo sistema de información geográfica nos puede generar esa información, cuántos kilómetros cuadrados tiene ese lago. Y lo que sí tendríamos que medir, obviamente, e ingresárselo nosotros por medio, por ejemplo, de una batimetría, que es un estudio para medir profundidades de cuerpos de agua. Podríamos determinar la profundidad máxima de ese lago, ¿verdad? Que en este caso dice que son 1637 metros, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia fundamental entre un SIG y un CAD, ¿verdad? Es que podemos asociar atributos a nuestras entidades espaciales. Y pues después de que ya vimos eh, qué es un sistema de información geográfica y ya definimos qué tipos de datos podemos manejar, pues ahora vamos a hablar un poco de la planificación territorial, ¿verdad? Entonces, esta frase es pues bastante reveladora, ¿verdad? Que cada cosa debe ir en su lugar, pero también debe existir un lugar para cada cosa, ¿verdad? En este caso, eh, pues a las cosas les podemos llamar usos, ¿verdad? Usos de suelo, es decir, cada uso en su lugar y un lugar para cada uso, ¿verdad? Entonces, primero vamos a ver qué es la planificación como tal. Y la planificación, pues, es un conjunto de acciones que, partiendo del análisis de la realidad y de la definición de unos objetivos a conseguir, suponen la utilización de un plan elaborado con criterios científicos, técnicos y políticos, y su aplicación mediante un procedimiento oportunamente organizado. Aquí es pues importante resaltar eh, estas dos palabras, ¿verdad? Criterios científicos, es decir, toda nuestra planificación va a ser basada en datos que puedan ser comprobables y reproducibles, ¿verdad? Es el método científico, ¿verdad? Aquí, cuando estemos planteando una planificación de un territorio, no vamos a basarnos en opiniones, en ideas sin fundamentos, sino en datos científicos, el dato duro, ¿verdad? Porque pues es la única forma que nosotros podemos respaldar nuestras decisiones sobre el territorio, ¿verdad? Y pues continuando con la definición, también con la planificación pues se intenta conducir ciertos procesos para conseguir algunos resultados a corto, mediano y largo plazo. Los objetivos que se han establecido de forma voluntarista, tratando de adelantarse a los acontecimientos, el análisis prospectivo para diagnosticar y pronosticar problemas y poder alcanzar con las medidas que se estimen más apropiadas las mejoras deseables y posibles. En el caso de la planificación de los territorios, lo que se busca es el desarrollo sostenible de ellos y el desarrollo integral de las personas, ¿verdad? Que al final, pues, planificamos para las personas, ¿verdad? Debemos de tener claro que la planificación territorial debe centrarse en las personas y no en las infraestructuras, porque las infraestructuras son los medios para proveer de bienestar a las personas. Entonces, siempre debemos tener claro que nuestro objetivo principal es el bienestar y el desarrollo de los habitantes de un territorio, ¿verdad? Luego, continuando con qué es la planificación.
Y podemos diferenciar pues diversos tipos de planificación, ¿verdad? Podemos hablar de una planificación normativa, que es aquella que incorpora normas de obligado cumplimiento, por ejemplo, planificación urbanística, es decir, debemos dejar un cierto retiro, debemos de dejar o respetar los anchos mínimos, por ejemplo, de aceras. No podemos edificar más de tal altura, por ejemplo, en la zona 13, pues es bastante crítico eso porque ahí está la zona, está el aeropuerto, ¿verdad? Entonces existe una zona de exclusión que se llama un cono de aproximación del aeropuerto, donde no pueden haber edificios más altos de, pues, la aeronáutica civil ha definido la altura máxima a la que pueden existir edificios en esa zona, ¿verdad? Que es una zona de exclusión por temas de seguridad aeronáutica, ¿verdad? Esos son algunos ejemplos de planificación urbanística, que es planificación normativa, que es obligatoria, ¿verdad? A diferencia de la planificación indicativa, que solo propone el camino a seguir. Esta también pues le llamamos planificación estratégica. Es, digamos, proponer cierto plan o proyecto urbano y decir, bueno, si ejecutamos este proyecto, vamos a tener pues esta mejora en el territorio, esta mejora en las personas. Y a eso pues se le llama planificación estratégica, que no es obligada, pero sí pues es lo deseable para alcanzar un desarrollo, ¿verdad? Y también se diferencia por el nivel de detalle de los planes, que incorporan propuestas y determinaciones muy concretas y detalladas en las primeras y más generales y lejanas en el tiempo, pues en la segunda, ¿verdad? Digamos, la planificación normativa, digamos que es más concreta y detallada, y la planificación estratégica es, pues, es un poco más como les mencioné, ¿verdad? Es más indicativa, es más o menos por dónde deberíamos de ir para desarrollar nuestros territorios, ¿verdad? Eh, pues es bien importante mencionar también las escalas de planificación. Eh, no es lo mismo que estemos planificando un edificio o una vivienda, a que estemos planificando un barrio, a que estemos planificando una ciudad, a que estemos planificando un municipio o a que estemos planificando una región completa, por ejemplo, una área metropolitana. Y cada una de estas escalas de planificación, pues, requiere de ciertas especialidades, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos planificando una ciudad, no nos vamos a estar preocupando por, digamos, el tipo de bordillo que vamos a colocar, ¿verdad? Eso pues ya se encarga, por ejemplo, eh, la persona que está planificando, por ejemplo, una calle específica, ¿verdad? Pues él sí tiene que preocupar de qué tipo de bordillo va a colocar, de qué tipo de adoquín va a colocar en esa calle. Nosotros como planificadores urbanos, lo que nos interesa es decir, aquí debe de ir una calle. ¿Por qué? Porque yo ya analicé la traza urbana y estoy viendo que a futuro, con el crecimiento de población que voy a tener, estas calles que tengo actualmente no van a darse abasto, ¿verdad? Para poder movilizar a toda la población que necesita desplazarse hacia sus distintas actividades. Entonces, los planificadores urbanos, dependiendo la escala a la que estemos planificando, pues nos vamos a fijar en X o Y variable, ¿verdad? Y tal vez no vamos a aterrizar a cosas también pues mínimas, ¿verdad? Que no es lo mismo que, por ejemplo, estar planificando a escala metropolitana. Por ejemplo, a la escala metropolitana no nos vamos a preocupar y de igual forma por qué material, de qué material vamos a construir, por ejemplo, un edificio de apartamentos, ¿verdad? O un edificio de vivienda social. Vamos a preocuparnos por decir, en esta área necesito yo cierta dotación de viviendas, ¿verdad? O sistemas de transporte masivos, también vamos a planificarlos a escala metropolitana, ¿verdad? Entonces, como les repito, pues dependiendo de qué escala estemos planificando, pues vamos a ver ciertos detalles del territorio que son los que vamos a ponerles atención, ¿verdad? Luego de que ya definimos qué es la planificación, ahora vamos a definir qué es la planificación territorial, ¿verdad?
Pues la planificación territorial es un proceso de diálogo y concertación ciudadana entre diferentes actores con intereses particulares que conviven en un territorio, el cual requiere de una relación de corresponsabilidad entre sociedad y gobierno local. Aquí pues hay que hacer énfasis en la participación ciudadana. Los planes territoriales que no son participativos generalmente tienden al fracaso, ¿verdad? Y tenemos algunos ejemplos en nuestro país de planes de ordenamiento territorial que han fracasado porque la parte de participación social fue mala, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del plan de ordenamiento territorial de Quetzaltenango, pues ahorita está detenido, no lo pudieron echar a andar porque tuvieron una mala gestión social, ¿verdad? No socializaron adecuadamente el plan, solo se lo comunicaron a las personas, pero no las involucraron en el proceso. Entonces, sí fracasó, ¿verdad? Y recientemente, un caso de este año, el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Villanueva está pasando por la misma situación, ¿verdad? De que ahorita pues lo suspendieron, estaba vigente, ahorita lo suspendió el Consejo Municipal por lo mismo, ¿verdad? Porque no involucraron a ciertos sectores de la población que tienen intereses sobre el territorio, y entonces ahora pues tienen una férrea oposición, ¿verdad? A la implementación del plan de ordenamiento territorial. Entonces, el tema de corresponsabilidad entre sociedad y gobierno local es fundamental, ¿verdad? Luego, pues la gestión del riesgo y los efectos del cambio climático son atendidos mediante una gestión integral del territorio como mecanismos para la reducción de amenazas y vulnerabilidades. Este es un enfoque que es pues bastante reciente, ¿verdad? Eh, Hace unos 30 o 50 años, la planificación territorial se enfocaba en la eficiencia de las ciudades, es decir, veían a las ciudades como máquinas para mejorar la economía únicamente y no importaba el medio ambiente, no importaba el bienestar de las personas, ¿verdad? Solo que fueran eficientes para generar un motor económico en un determinado territorio, ¿verdad? Pero en la actualidad las tendencias en la planificación territorial es pues ponerle mucha atención al medio ambiente y a la reducción de amenazas y vulnerabilidades, ¿verdad? Que pues en nuestro país, como bien lo mencionó el ingeniero Plinio en su exposición, somos un país multiamenazas, donde tenemos demasiada vulnerabilidad muy poca resiliencia, ¿verdad? Es decir, cuando nos golpea un fenómeno natural, nos cuesta recuperarnos, ¿verdad? Y por último, pues es un elemento de la planificación del desarrollo que tiene como objetivo delimitar áreas de gestión territorial para que por medio de directrices y lineamientos normativos se oriente la toma de decisiones en función de la vocación del suelo y las tendencias de crecimiento de los lugares poblados y del desarrollo urbanístico. Por medio de la prospectiva territorial se definen los usos y actividades que serán permitidos, condicionados o prohibidos en el municipio. ¿Y por qué hablo de municipio? Porque según el Código Municipal de Guatemala, pues nos dicta que la responsabilidad de la planificación de los territorios recae sobre el nivel municipal, ¿verdad? Tenemos un sistema de planificación en el país que es escalonado, que va desde lo nacional, pasa por lo regional, que es algo que pues es una deficiencia que en el país no tenemos planificación a nivel regional. Luego baja a nivel departamental, que pues ahí va más o menos, el sistema funciona más o menos en ese nivel. Luego baja al nivel municipal, que en ese nivel pues sí está funcionando un poco por la planificación de los territorios. Sin embargo, todavía nos hace falta mucho. De los 340 municipios que existen en el país, únicamente 4 tienen aprobado su plan de ordenamiento territorial, que son el municipio de Guatemala, el municipio de Quetzaltenango, el municipio de Salcajá, que también es del departamento de Quetzaltenango, y el municipio de Villanueva del departamento de Guatemala. Entonces, pues como ustedes verán, hay mucho por hacer en temas de planificación territorial
Y pues es otro de los ámbitos que nosotros como ingenieros civiles podemos incursionar también, ¿verdad? Entonces, pues es otro tema que ustedes pueden ir pensando por ahí también, ¿verdad? Que pueden ustedes ir explorando, ¿verdad? Entonces, aquí esta gráfica nos enseña el proceso de planificación territorial en Guatemala. Lo primero es, hacemos un análisis de situación actual, que es el MDTA, que significa Modelo de Desarrollo Territorial Actual. Y seguidamente hacemos una situación futura, que es MDTF, que significa Modelo de Desarrollo Territorial Futuro, es decir, hacia dónde queremos llevar a nuestros territorios, digamos, de lo que tenemos actualmente con una visión a futuro de hacia dónde queremos llevar nuestros territorios. Entonces, esto se divide en 4 fases. En la fase número 1, pues está la generación de condiciones, donde comenzamos a comunicar a la población que vamos a comenzar a trabajar la planificación del territorio, debemos de hacer un análisis de actores y debemos de concertar pues ciertas mesas de trabajo. Luego en la fase número 2, aquí nos vamos a hacer énfasis porque aquí es donde trabajamos el diagnóstico y análisis del territorio, que ahí es donde aplicamos los sistemas de información geográfica. Y luego en la fase número 3, que es la planificación y ordenamiento territorial como tal, también ahí aplicamos los sistemas de información geográfica. Entonces vamos a hablar únicamente de estas 2 fases, fase 2 y fase 3. Y luego la fase número 4, que es la gestión, seguimiento y evaluación, donde pues ahí planteamos algunos reglamentos para que la norma entre con vigencia y obligatoriedad, ¿verdad? Entonces, primero vamos a hablar del diagnóstico y análisis territorial. Acá ustedes están observando, esta es yo les voy a hablar mucho del municipio de Amitlán, que es donde yo actualmente laboro, y pues hemos avanzado mucho en análisis del territorio. Entonces ustedes acá están observando un trazo predial. Aquí ustedes pueden observar, digamos, cada uno de estos cuadros representa una propiedad en el municipio. Y pues cada uno de esos datos tiene asociados cierta información, por ejemplo, quién es el propietario, si tiene registro de la propiedad, el valor de la propiedad. Y esto, pues, digamos, en la actualidad, solo lo tenemos a nivel de lo que se le llama una base inmobiliaria georreferenciada. No es esto un catastro como tal, ¿verdad? Porque no tiene la precisión que requiere un catastro, pero por lo menos sabemos cuántos, cuántos predios hay en el territorio y ciertas características de ese predio, ¿verdad? Esta otra imagen representa las rutas de buses urbanos y extraurbanos que hay en el municipio de Amatitlán. Y pues con esto podemos analizar si tenemos una buena cobertura o si tenemos algunas áreas que tenemos falencia o que tienen necesidad de cobertura de servicio de transporte, ¿verdad? Y pues por medio de estas podemos también trabajar el tema de ordenamiento de paradas de buses, ¿verdad? Eh, Luego acá podemos ver otro mapa que habla de orden público y dictámenes de Conred. Aquí pues podemos observar dónde se ubican las distintas entidades de orden público, que son estos puntos color amarillo. Por ejemplo, tenemos las subestaciones de la policía, destacamento militar, tenemos un apostadero naval del ejército y también algunos puntos de color verde donde podemos analizar dictámenes que la Conred ha dado de temas de riesgo en el territorio, ¿verdad? Entonces, pues son datos importantes para hacer análisis de nuestro territorio. Luego acá ustedes están observando un mapa de ubicación de cámaras de videovigilancia y si ustedes se dan cuenta, pues la mayoría están únicamente concentradas en el casco urbano del municipio. Entonces eso nos da un indicativo de que necesitamos tener mayor cobertura en otras partes del municipio, ¿verdad? Porque todo está concentrado en el casco urbano y eso pues es bastante común y eso sucede muchísimo en todo el territorio de Guatemala, ¿verdad? Que la mayoría de servicios están concentrados en los cascos urbanos y pues se descuida un poco las áreas rurales, ¿verdad? O las áreas periurbanas.
Esta es otra aplicación de los sistemas de información geográfica para determinar la división territorial, ¿verdad? El Código Municipal indica que son los municipios y los consejos municipales los que pueden determinar qué tipo de división territorial van a tener en su territorio. Y acá pues ustedes pueden observar la ubicación de las distintas, por ejemplo, colonias en un sector del municipio de Amatitlán, ¿verdad? Entonces, pues para eso también nos sirve, ¿verdad? Para identificar nuestra división territorial. Luego, acá ustedes están observando un mapa de un buffer de declaratoria de alto riesgo que hizo la CONRED por medio de un acuerdo gubernativo, que es el Acuerdo Gubernativo 179-2001. Y todas esos buffer o esos polígonos que parecen como gusanitos sobre el territorio son áreas en teoría de exclusión, donde no deberían de existir ningún tipo de construcción porque tiene pues alto riesgo a inundaciones, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues la mayoría de esas áreas en el casco urbano pues ya están desarrolladas, pero se supone que las áreas que todavía no están desarrolladas, nosotros deberíamos de excluirlas y colocar un tipo de uso de suelo donde no permitamos que hayan viviendas o construcciones críticas en esos sectores, ¿verdad? Aquí podemos observar un mapa de servicios de salud y podemos analizar dónde tenemos alguna falencia en temas de cobertura de servicios de salud. Vamos a ir un poco más rápido por el tiempo. Este es un mapa de servicios de educación. Ahí están pues todos los equipamientos de educación que hay en el municipio. Y en este sí nos vamos a detener un poco. Este es un mapa de riesgos a nivel de todo el municipio. Entonces podemos observar, por ejemplo, todo este polígono que está acá. Históricamente pues ha sido afectado por incendios forestales, entonces tenemos que poner atención de qué está sucediendo ahí. Esta parte también es importante, ahí este es el Parque Naciones Unidas, también afectado por incendios, entonces debemos de realizar ciertas acciones sobre el territorio para evitar estos incendios, ¿verdad? Estas líneas de color celeste o azul son áreas que históricamente se han inundado, ¿verdad? Es muy dado a inundaciones el territorio porque es una planicie, muy pocas pendientes, entonces estos mapas se realizan por medio de talleres participativos donde se imprimen los mapas base y a las personas que conocen el territorio pues se les dan algunos marcadores y ellos comienzan a rayar los mapas y luego nosotros los digitalizamos para poder tener, digamos, toda esta información como base para la planificación. Esto pues es un acercamiento, es de ese mismo mapa anterior, solo que un poco más enfatizado en el área urbana. Ustedes pueden ver ahí temas de incendios forestales, deslizamientos y flujos de lodo, ¿verdad? Aquí pues son se han dado algunos eventos en algunos sectores ahí de la cabecera de Amatitlán. Amenaza volcánica, que pues aquí podemos ver esta parte de aquí, que es todo el cono que abarca la amenaza, digamos, las aldeas que están más amenazadas por el volcán de Pacaya. Y ahí está amenaza volcánica. Y luego este otro mapa es bastante interesante porque, como les mencioné, un sistema de información geográfica nos permite superponer toda esta información y pues analizar qué está pasando, ¿verdad? Por ejemplo, estos óvalos color como amarillo son las áreas que nosotros tenemos identificadas como que son aptas para crecimiento urbano. Sin embargo, también se cruzan con algunos polígonos, estos píxeles de color azul que están acá, son áreas de riesgo de inundación, entonces tenemos que pues plantear algunos proyectos para protección y mejoramiento de esos sectores previo a que puedan desarrollarse para usos urbanos, ¿verdad? Porque si no, pues lo que estamos haciendo es colocando población en áreas de riesgo, ¿verdad? Y si se dan cuenta, todo este sector que está acá al oeste del municipio es el área más montañosa y es el área más susceptible a deslizamientos. Ustedes se dan cuenta aquí abajo en la leyenda, pues dice deslizamientos, ¿verdad? Entre más oscuro es el píxel, pues mayor es la amenaza de deslizamiento y pues
para ahí está creciendo la frontera agrícola y están pues talando algunos bosques que están en esos sectores y pues debemos de plantear algunos planes, por ejemplo, plantear algunas reservas naturales de tipo privado para preservar los bosques y también da la casualidad que esas áreas que son montañosas son las áreas de recarga hídrica para el manto, el cual está explotando el municipio para abastecimiento de agua a la misma población, ¿verdad? Entonces debemos de conservar esas áreas, si no, pues a futuro nos vamos a quedar sin agua, ¿verdad? Que es pues una problemática del territorio del área metropolitana de Guatemala bastante fuerte, ¿verdad? Luego, este otro mapa también es bastante interesante. Este se llama de la legislación con incidencia en el territorio. Cada uno de los polígonos que ustedes ven ahí representan alguna normativa específica. Por ejemplo, en toda la orilla del lago de Amatitlán ustedes pueden ver un buffer de color como morado y son las áreas de OCRET, que son reservas del Estado, ¿verdad? Que dice que en los cuerpos como los lagos se deben de reservar 200 metros, que son reservas del Estado, ¿verdad? O, por ejemplo, este polígono grande azul que está acá, que es la parte de la proporción del municipio de Amatitlán, que es parte de la cuenca del lago de Amatitlán, que es manejada por AMSA, ¿verdad? Entonces ahí pues también deben de plantearse algunos proyectos de conservación natural y, por ejemplo, plantearse algunos proyectos de plantas de tratamiento, ¿verdad? Para pues evitar aportar mayor contaminación hacia el lago de Amatitlán. Aunque dicho sea de paso, pues Amatitlán es de los municipios que menos contaminan al lago, ¿verdad? Nosotros realmente contaminamos el río Michatoya, porque es la realidad, pero el lago pues lo contamina toda el área sur del área metropolitana de Guatemala, el área sur de Ciudad de Guatemala, municipios de Villanueva, San Miguel Petapa, Villa Canales, ¿verdad? Y pues algunos otros municipios. Pero Amatitlán pues realmente no aporta mayor contaminación porque da la casualidad que esa proporción del territorio que es parte de la cuenca es el área más rural de Amatitlán, entonces pues ni siquiera en muchas partes no hay sistemas de alcantarillado, entonces no se vierten aguas hacia el lago, ¿verdad? Sino que la mayoría pues tienen sus sistemas individuales de tratamiento. Este otro mapa es mapa de usos de suelo actuales. Bueno, actuales, esto fue información que se levantó en el año 2012 por medio de información de imágenes de satélite. Ahí pues ustedes pueden observar los distintos tipos de uso de suelo. Este es el mismo mapa de usos de suelo, pero ya para el año 2017. Y ahí pues podemos ir observando cómo van cambiando los usos de suelo conforme avanza el tiempo también. Y también en este mapa pues se analizan algunos conflictos de límites que tenemos con otros municipios colindantes como con Villanueva y Palín. Este otro mapa es bastante interesante porque este combina información. Estos polígonos en color naranja que ustedes ven son licencias de explotación minera que hay vigentes en el municipio. Y si ustedes se dan cuenta, al superponerlo con el riesgo o amenaza de deslizamientos, da la casualidad de que se han otorgado licencias de explotación minera en áreas susceptibles a deslizamientos. Entonces, ¿qué pasa con las partes más bajas, verdad? Si nosotros permitimos que haya un desarrollo de vivienda ahí, estamos colocando personas directamente en riesgo, ¿verdad? Entonces, son temas que hay que analizar y hay que normar, ¿verdad? A futuro. Y luego se hace pues, el escenario tendencial, en este caso fue una perspectiva del año 2032, y aquí pueden observar ustedes todos los tipos de conflictos que pueden surgir si no se hace nada. Ahora vamos a ver con la planificación y el reglamento territorial qué podemos obtener, digamos, cómo podemos mitigar todas esas dinámicas que se están dando en el territorio, ¿verdad? Y cómo podemos pues normar hasta cierto punto el uso del suelo en el territorio para poder minimizar los impactos que podamos tener a futuro, ¿verdad? Entonces, luego de que hicimos todo el análisis del territorio con toda la información que les mostré, pues una perspectiva de cómo queremos que se desarrolle nuestro municipio con una visión
pues como mínimo deberíamos de tener una visión de 20, 30 años, que en planificación territorial una visión de 20, 30 años es una visión a mediano plazo realmente, ¿verdad? Nosotros podemos decir, son muchos años, pero para un territorio y todas las dinámicas que se están dando sobre él, realmente 20 años es mediano plazo. Digamos, largo plazo podemos hablar de 50 años en adelante, ¿verdad? Que idealmente deberíamos estar planificando nuestros territorios con una visión por lo menos de 50 años, ¿verdad? En otros países pues que se denominan como de primer mundo, ya algunos están planificando sus ciudades con una visión a 100 años. Ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Entonces, sí nos llevan pues bastante ventaja, ¿verdad? Pero como mínimo nosotros deberíamos de planificar nuestros territorios a mediano plazo, una visión por lo menos de 30 años, ¿verdad? Entonces, los puntos color naranja que ustedes están observando ahí son las centralidades actuales y algunas que se están planteando como centralidades futuras. Por ejemplo, esta parte de acá en el sur, donde les señalé, que se llama Aldea Mesías Bajas, nosotros la identificamos como una centralidad potencial, pero debemos de hacer ciertas inversiones para que esa aldea, que realmente tiene en la actualidad bastante pobreza y bajo desarrollo, pueda desarrollarse de mejor forma y prestar servicios a otros lugares poblados que estén cercanos, por ejemplo, Mesías Altas, Aldea San Carlos, por ejemplo, y otra centralidad que necesitamos potencializar es esta otra aldea, es una de las aldeas más grandes de Matitlán, pero para potencializar esas centralidades necesitamos dotarlas de más y mejores servicios, ¿verdad? Entonces, la planificación del territorio lo que nos permite es visualizar hacia dónde necesitamos llevar a nuestros territorios y qué debemos de hacer en el territorio para potencializarlo, ¿verdad? Es decir, qué inversiones debemos de hacer en esas para que la gente ya no tenga que ir necesariamente al casco urbano, porque la mayoría de servicios se prestan aquí, sino que también acá pues puedan haber servicios que puedan servir a la población y no tengan que hacer esos grandes desplazamientos, que al final es otra de las variables que debemos de analizar en nuestro territorio, que es el tema de movilidad, ¿verdad? Entre menos desplazamientos necesita hacer la población para cubrir sus necesidades, pues vamos a bajar también el tema de congestionamiento, el tema del tráfico, ¿verdad? Entonces, a partir de esos análisis, pues se proponen unos usos futuros del suelo y se plantean categorías, por ejemplo, la categoría urbana, la categoría rural y categoría de usos especiales. La categoría urbana, pues se entiende por el área urbana, la parte del municipio que se especializa en la función residencial, complementada con servicios y comercio. La parte rural es un espacio físico de territorio de baja densidad poblacional, caracterizado por alta dispersión de lugares poblados y paisaje predominantemente agrícola y forestal, y disponibilidad de recursos naturales renovables y no renovables. Es necesario conservar las áreas rurales porque en las áreas urbanas no podemos producir las cosas que sí se producen en el área rural, por ejemplo, alimentos, ¿verdad? Nuestras áreas urbanas están tan densas que ya no tenemos espacio para cultivar alimentos, entonces dependemos de las áreas rurales realmente, entonces es necesario que se desarrollen tanto el área urbana como el área rural, ¿verdad? Y la categoría de usos especiales, pues son áreas localizadas en suelo urbano, rural o de expansión, que por sus características particulares, que pueden ser geográficas, de espacio natural, servicios y espacios públicos, de amenaza o riesgo, paisaje urbano y ambiental, pues tiene un uso especial y que debemos de protegerlo, ¿verdad? Y que requiere un manejo y regulación diferenciada. Entonces, luego de esas grandes categorías, pues podemos dividir en subcategorías esas grandes categorías urbana, rural y especial. Y a partir de eso, pues se plantean estos planes. Este es el plan de usos de suelo del área urbana y ahí pues ustedes pueden observar en la nomenclatura todos estos usos, ¿verdad? Urbano 1, urbano 2, urbano 3, hasta el urbano 5, el uso industrial, el uso comercial, y lo que debemos de plantear es a partir de todas las variables que yo ya les mencioné que analizamos en nuestro sistema de información geográfica, cuáles son los mejores usos y esos pues van relacionados también con la, la eh, como la, perdón, se me fue ahorita la palabra que les quería decir.
como cuál es la aptitud, perdón, se me había ido la palabra, la aptitud del suelo, ¿verdad? Todos lo tenemos que relacionar con para qué pues es bueno el suelo en cierto sector del municipio. Esta es la categoría de uso rural, pues ahí están todo, y esta es la categoría de usos especiales, ahí pues cuerpos de agua, reservas por usos, digamos, también tenemos algunas áreas arqueológicas y también algunas áreas que son protegidas por el CONAP, ¿verdad? Entonces todas estas áreas deben de ir en estas zonas de usos especiales. Y luego aquí ya la combinación de todos los usos de suelo y cómo se ve pues ya el mosaico, ¿verdad? Del plan de usos de suelo completo del territorio. Y estos usos de suelo van asociados a ciertas actividades que son permitidas, algunas que son condicionadas y algunas que definitivamente deben de ser prohibidas porque podríamos pues afectar el territorio, ¿verdad? Entonces, con eso, pues yo voy finalizando y los quiero dejar con esta frase, ¿verdad? Dice, las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para cada uno de sus habitantes, solo porque y solo cuando son creadas, y pues yo ahí le agregué planificadas para todos, ¿verdad? Esto pues lo dijo una pensadora urbana muy importante que se llamaba Jane Jacobs, ¿verdad? Ella era una periodista, pero que también fue muy activista de la buena planificación urbana, ¿verdad? Y pues aprovechando el espacio, pues quiero hacer un poquito de publicidad y, ¿verdad? Invitarlos a que participen en el curso de urbanismo que pues actualmente está a mi cargo, ¿verdad? Que es un curso que pues les da, eso es pues obviamente para los estudiantes de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Pues yo sé que hay estudiantes de otras universidades también, pero pues a los que son de San Carlos, pues los invito a que participen en el curso, ¿verdad? Les da 3 créditos y pues es un curso ya del 10º semestre, ¿verdad? Entonces, yo por ahí me voy quedando. No sé si hay algunas preguntas, pues ahí estoy a la orden, ¿verdad? Cualquier cosa. Muchas gracias, ingeniero. Estuvo muy bonita la plática. Creo que hemos tenido como estudiantes un poco de déficit en todo lo que es sistemas de información geográfica. De hecho, esto generó algunas dudas. Dice Raúl Ávila, en plataforma CAD existe el software MapCAD que maneja sistemas de información geográfica. ¿Recomendaría su uso o es preferible las plataformas tradicionales como ArcGIS y QGIS? Sí, el asunto con MapCAD, por ejemplo, es que tiene pues ciertas limitantes. Digamos que sí podemos manejar una pequeña base de datos, pero algunos análisis ya más avanzados no es posible que los podamos realizar en MapCAD. Entonces, como lo pues mencioné durante toda mi exposición, digamos, cada software tiene una especialización y entonces pues yo sí recomendaría más utilizar las otras plataformas, ¿verdad? Que fueron diseñadas específicamente para análisis de territorio, ¿verdad? Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero, por su tiempo, por compartir su conocimiento con nosotros. Queremos pasar a darle un reconocimiento por ser parte de nuestro congreso. Muchas gracias. Ahí estamos a la orden, cualquier cosa. Y pues nuevamente ahí aprovechando el espacio de publicidad, ¿verdad? Los invito a que se unan al curso cuando ya tengan ustedes, estén en el 10º semestre, ¿verdad? Y necesitan algunos créditos extras. Y les aseguro que les va a servir mucho, les va a servir muchísimo. Sí, de una vez puntos extra por haber asistido a esta conferencia, También de ¿verdad? una vez, ahí me pasan los listados, sí. Ahí estamos a la orden. Muchas gracias, ingeniero. Bien, compañeros, siguiendo con